Tenemos en la línea a Moisés Gómez Reina. Mire, esta semana, estos días, también en la agenda local hay que voltear a ver un montón de cosas que están pasando. Entre otras, se recibió, bueno, un dictamen fue elaborado en el Senado por las Comisiones Unidas del Senado, luego de recibir la iniciativa de la presidenta para una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta iniciativa surge tras una reforma constitucional de diciembre del año pasado que extingue al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y transfiere sus funciones, las funciones del IFT, a una nueva dependencia que se llama Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a operar nada más y nada menos bajo el control, hay que decirlo así, bajo el control, bajo el mando del titular o la titular, en este caso, del Poder Ejecutivo. Pero bueno, se armó toda una discusión pública, se armó toda una gran discusión. Y para entrarle al tema, agradezco mucho a Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho y analista político, que nos ayude un poco a entender qué hay detrás de esta iniciativa, que luego la propia presidenta dijo, como decimos coloquialmente aquí en el norte, para atrás los fielders, vamos a llevárnosla con más calma, Moisés. Jesús, gusto saludarte. Igualmente, pues ya buenos días. La síntesis correcta. Me parece que ayer la presidenta y antier también fue muy clara en el tema, antier diciendo que Sí. si había que corregir alguno de los artículos, que se corrigiera. No se hizo en la sesión después de la conferencia mañanera, y ayer lo volvió a decir, y todavía ahí en el clásico derecho de pataleo, Noroña dijo, pues vamos a ver si sí o no. Entonces aparentemente sí se va a suspender, pero pues habrá que ver qué opina o qué reflexiona Noroña en estos días, mi estimado Jesús. ¿Por qué generó tanto controversia esto, Moisés? Yo creo que tiene, primero, hay algunos artículos que Sí. son realmente violentadores de la libertad de expresión. Preocupantes. El más polémico, el 109, porque no te lo voy a leer aquí, pero en síntesis lo que dice es que las autoridades competentes, o sea, Morena, podrán solicitar la colaboración a la agencia, o sea, Morena, Sí. para el bloqueo temporal de una plataforma digital, la que sea, el que sea, por el incumplimiento de las disposiciones o lineamientos establecidos. ¿Y quién va a poner los lineamientos? La agencia, Ellos, o sea, Morena. Ellos mismos. Es ¿sí? decir, ese fue el que encendió las redes. Luego, hay otro por ahí, que es el 201, que dice que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, de televisión o de audio, que transmitan contenidos que sean pagados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales, personas físicas o morales, y no solo spots, sino transmisiones en vivo, cápsulas informativas, programas de debate o cualquier formato, deberán contar con la autorización previa por escrito de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Yo te pongo un ejemplo. A ver. Por ejemplo, CNN o la BBC ¿sí? o alguna empresa, pues no hubiera podido transmitir los funerales del Papa, porque no le pidió hace 15 días la autorización a la Secretaría de Gobernación. O sea, esa es la lógica. Si estuviéramos en las Torres Gemelas en 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas, mira, no se hubiera podido transmitir. Pues no te vayas muy lejos, pues hombre. Un decreto de Trump relacionado con México, pues no te vayas muy lejos. Sí, es decir, el 109 de las plataformas digitales, el 201, y también hay algunos otros que te dicen sobre la utilización del lenguaje correcto. Si no utilizas el lenguaje correcto
dentro de tus transmisiones, es el artículo 192, pues también te pueden cancelar, es decir, Chumel o Broso, Sí, o alguno de estos jodidos que dice alguna barrabasada que le diga, pues al día siguiente le cancelan, pues, sí. o sea, esos son los tres que creo que pueden tener algún elemento, pero aquí hay dos, hay yo creo que dos enfoques, uno de forma y uno de fondo, Jesús. El de forma es que se mandó el dictamen a las 9:57 de la noche y a las 10 de la mañana ya lo querían aprobar, Esa es otra. sin debida deliberación, sin análisis, sin un parlamento abierto, sin nada de eso. Esa es la forma. Y el fondo es que realmente se toma por parte del gobierno, por parte de la 4T, el control. Y si quieres, para que no me lo vayas a cortar, te lo platico ahorita que regresemos. Sí, estoy conversando con Moisés Gómez Reina, analista político, economista, maestro en Derecho, y estamos platicando sobre este asunto que generó bastantes calambres en Palacio Nacional, a grado tal que tuvieron que ponerle una pausa. A mí no crees que me tranquiliza mucho eso de la pausa, ¿eh? Digo, es mejor que si se la hubieran aventado como se veía venir, así prácticamente fast track, porque luego han dado muestras de que pausan, pero no pausan. O sea, se las avientan de otra manera, pero si quieres ahorita le entramos a eso. En el corte me decías de la preocupación de la concentración de decisiones que iba a tener esta iniciativa, o que trae esta iniciativa, de hecho. Yo creo que hay dos mensajes que el oficialismo ha querido posicionar sobre el tema de la ley. El primero es como el bombero piromaníaco, ¿sí? ¿Qué hace el bombero piromaníaco? A ver. El bombero piromaníaco es aquel que prende o incendia alguna instalación para minutos más tarde llegar corriendo para tratar de apagarla. Y voy a tratar de explicar. El problema es que estos prenden pero no apagan, pues. Sí, o se les achicharra. o se les achicharra el asunto, pues, ¿no? Sí, o por lo menos les queda ahumado, ¿no? Sí, bastante. El tema es que si tú registras, aparecieron los spots estos antiinmigrantes, sí. en los partidos de fútbol. Correcto. de un día, Jesús. Y eso generó pues toda una dinámica. Esto fue el domingo pasado, Jesús. ¿Sí? O sea, pareciera que estamos hablando de que esto pasó hace 15 días. Fue el domingo de la semana pasada. Domingo de Resurrección, pues. Sí, justo en el domingo Semana de Resurrección, en 2 partidos de fútbol aparecieron los spots. El lunes se prendieron las alarmas. ¿Cómo era posible que estuvieran estos spots al aire? Y el martes se dijo que se iba a mandar la ley. Fíjate nada más, o sea, 24 horas el escándalo. Y luego se dijo que se había desaparecido un artículo. Sí. Un artículo de la ley que los perversos gobiernos neoliberales habían borrado de la ley un artículo que impedía que pasara eso. 2 cosas falsas. Primero, porque la ley anterior de radio y televisión, que es de 1960, o la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es del 95, no tiene un solo artículo sobre esa referencia. Lo más cercano es en la Ley de Radio y Televisión de 1960, el artículo 65, que hace una pálida referencia de que le tienes que pedir permiso a Gobernación para subir spots. Eso es lo único que hay. Segundo elemento, sí hay elementos legales y constitucionales para bajarlo. O sea, nada más lee el artículo 33. O sea, el tercer párrafo dice que los gobiernos extranjeros o los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y el de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el artículo 2, marca también estar prohibido la discriminación, y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional también lo marca. Tan es así, Jesús, que los spots al día siguiente desaparecieron, los bajaron, porque sí había elementos legales. O sea, no necesitaban hacer una reforma, pues. No, pero bueno, qué bueno, porque está bien que haya
algo específicamente. Bueno, colocaron 3 artículos nada más sobre el tema, el 201, el 202 y el 210 en la ley. Pero la segunda mentira es que se dice en el discurso oficial que lo que se está haciendo es recuperar la rectoría del Estado. Esa nunca se perdió, Jesús. O sea, la rectoría del Estado significa que tú tengas la definición respecto a las políticas en materia de telecomunicación. Lo que ocurrió fue que se constituyó anteriormente, en el 2014, Sí, un organismo. es correcto. Un organismo que es el IFETEL, que te platico muy rápidamente, que cuyos integrantes, o sea, se hacía una convocatoria pública en donde en esa convocatoria pública se inscribían con ciertos perfiles, con ciertos requisitos, expertos, investigadores, analistas que tuvieran que ver con telecomunicaciones. Había un comité de evaluación integrado por el Banco de México, por el INEGI, por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que revisaba los perfiles, que los entrevistaba, no como la vacilada esta de los comités de evaluación. Ni las tómbolas, la hora pues, de la elección, ni las tómbolas. No. Era un comité serio, se tardaban 8 meses en entrevistar, en convocar, sí, en evaluar, y salía una lista de los más aptos, sí. era una lista de 20 personas que le mandaban al presidente y le decían, no, ahora sí, presidente, escoja dentro de estos 20 una terna, y entonces escogí esa terna que mandaba al Senado y la votaba. Y la selección ahora la hacía no, el Senado, perdón, la selección la hacía el Senado. La elección, o sea, No, de la la terna selección que de los mandaba 20. de los 20, no, la selección de los 20 la hacía el Banco de México, el INEGI Ok. y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ese comité, muy bien. Ese comité evaluaba, entrevistaba, verificaba, etcétera, y sacaba una lista de 20 personas, las más capaces, las más preparadas, las más capacitadas, las que tuvieran menos interés en el sector, que fueran más objetivos, y esa lista de 20 se le mandaba al presidente y el presidente escogía 3. De esos 3 el Senado votaba por uno para sacar al presidente, y había un mecanismo similar para identificar a los otros 7 comisionados. ¿Cómo es ahora? Bueno, déjame, antes de seguir en eso, decirte que ¿qué logró el IFETEL? Eliminar el cobro de las llamadas de larga distancia. Antes hablabas tú de Navojoa a Obregón y te cobraban larga distancia, o a Bacum, o hablabas de Granados a Moctezuma, ya larga distancia. Correcto. Se eliminó la larga distancia. Se impulsó la portabilidad numérica, que es que todos los números fuesen como llamada local en un país. La televisión digital, la licitación de las estaciones de radio, duraba 1 año, Jesús. O sea, alguien decía, yo ya no quiero esta concesión. Entonces había todo un proceso en donde daban chance, pues, de que participaran quienes estuvieran interesados, y de manera abierta y pública. Bueno, 2 cosas. 1, hoy van a nombrar a Pepe Merino, que es una gente que viene con la presidenta desde hace 10, 15 años, y él va a ser el que va a establecer criterios, lineamientos, procedimientos, sanciones, verificaciones, auditorías, monitoreo, tal y tal. 2, se van a nombrar a los comisionados por parte de la presidenta y se van a votar en el Senado, pero ya van asignados, y bueno, con esta mayoría espuria que se tiene, pues van a hacer esa votación. Esos son los 2 problemas de fondo. 1, que no había la necesidad de hacer esta ley, y 2, que sí hay una concentración. Ahora, esto se detiene y el periodo de sesiones del Senado termina ¿cuándo? ¿Y qué pasaría después? ¿Estás visualizando? Creo que termina la semana que entra, si mal no estoy. El miércoles termina. Yo creo que esto se va a ir un extraordinario si abren la parte de Parlamento abierto. Ojalá que pase, que si hagan caso a lo que digan los que participen en Parlamento abierto, porque también en lo del Poder Judicial hubo parlamentos abiertos y reuniones, foros, pero no le quitaron ni una coma, ¿no? Ese es un tema. El tercer elemento, Jesús, es, tú escuchas el spot de Luisa María Alcalde. Sí, te iba a preguntar de eso. A ver, échale. Sí, no, te iba a preguntar de eso porque el mensaje de la presidenta de Morena
es un mensaje con todas las coordenadas propias de la propaganda, pues echarle la culpa a los legisladores de oposición y de cuestionarlos porque no hicieron, no levantaron la voz cuando se hicieron pues las leyes televisas, de haber estado entregados en su momento a Azcárraga, a Salinas Pliego, y luego de ahí brincan a la cosa de los moches, como lo que señala de Ricardo Anaya, en fin, es un mensaje, obviamente para su base, es un mensaje que cae en blandito en esos radicales del régimen que todo lo ven desde esa óptica. ¿Cómo desmontar pues esa visión y esa versión de las cosas, Moisés, desde la oposición? No parece una tarea fácil, o no ha parecido al menos en muchos años. Mira, a mí me parece que es un tema muy simple, es un juego de espejos, Jesús. Ok. A ver, ahí te va. Integrantes de Morena, del PRI, Adán Augusto, coordinador de la campaña de Manuel Andrade. Correcto. Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Alejandro Murat. Todos estaban en el PRI. José Antonio Álvarez Lima, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de Morena, fue gobernador por el PRI de Tlaxcala. Fue mano derecha de Carlos Salinas. Estuvo trabajando con Cedillo como encargado de radio y televisión. Óscar Cantón Cecina, de Tabasco. Ignacio Mier, Carlos Ramírez Marín, y del PAN, Corral, Yunes, Homero Davis, Luis Fernando Salazar, Ricardo Sheffield. O sea, el 32% del gabinete de Claudia Sheinbaum viene del PRI del PAN. Y cerca del 50% de los senadores y diputados federales vienen también de donde mismo, Jesús. O sea, el tema es que la presidenta de Morena no identifica que gran parte de los que promovieron lo que ella está criticando los tiene ahí adentro. Son ellos mismos. Y hay un nivel de oxigenación tan grande en el tema de la política que precisamente aquí la derecha está ya en la izquierda. La militarización, la falta de respeto a los derechos humanos, prohibir vapeadores, prohibir la actuación libre de las plataformas digitales, eso es parte de los conservadores. O sea, realmente es una guerra de espejos en donde ellos se están viendo enfrente con lo que tienen adentro, Jesús. Muy bien, me parece muy acertado tu comentario. Yo cerraría nada más, no sé si coincidas, este es un paso más y dicho esto con todo respeto, quien no lo ve así no está haciendo una lectura creo que correcta o adecuada, pero cuando llegas al poder, desapareces los contrapesos, desaparecen los organismos autónomos, por herencia o no, ya estás en el poder, pudiste haberlo evitado, los desapareces. ¿Por qué? Porque son los que te pueden en determinado momento jalar las orejas. Concentras el otro poder, el único que venía siendo un contrapeso real, que es el poder judicial. Y luego te vas sobre la comunicación. Esto es propio de un régimen autoritario, esto es propio de un régimen autocrático. Yo siempre he pensado, lo he dicho en público, lo he dicho en privado, que la presidenta tiene una vena más dura, más autoritaria todavía que la de su antecesor y lamentablemente me está orillando cada vez más a comprobar mi hipótesis. A ver, Jesús, la modernización y el avance de la democracia en los últimos 20 años permitió construir una escalera para que pudiesen llegar al poder. Correcto. Ahora están quitando la escalera. La libertad de 2014 de tener organismos independientes permitió que las benditas redes sociales señalaran lo que estaba mal en el régimen y entonces les diera la oportunidad. Hoy quieren deshacerse de esa independencia para que no se diga lo que está mal en el régimen. Es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, mi querido Moisés. Es correcto. Te agradezco mucho. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? @GomezReina en X. Y aquí todas las semanas agradecido contigo. Muchas gracias por tu colaboración, muchas gracias por ayudarnos siempre con esa claridad también, con ese pues, nivel de conocimiento de los temas, a echarle una mirada al contexto nacional. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Gracias, igualmente, abrazo.